Amigos invisibles, hace 20.000 años el territorio de lo que es hoy Venezuela tenía más bosques, más selvas, más ríos, más animales salvajes de los que hay hoy en día, pero no había hombres. El hombre apareció en América tardíamente. Se supone que apareció hace apenas 20.000 años, cuando en África o en Asia o en Europa apareció probablemente hace centenares de millares de años y aún millones. Y penetró seguramente viniendo de Asia. Vino probablemente por lo que era entonces el estrecho de Bering, o lo que era el istmo de Bering, y fue bajando y poblando el territorio americano en un proceso de miles de años. Tal vez vinieron algunos también navegando por el Pacífico, de esto no sabemos mucho. A Venezuela debió llegar hace apenas 8 o 10.000 o 15.000 años. No tenemos tampoco prueba al respecto, pero llega tardíamente. Y llega por 3 vías. Llega una parte por el este, una parte por el sur, por lo que hoy es el Brasil, y una parte por las Antillas. Esta población indígena es dispersa, poco numerosa, va ocupando el territorio en un proceso muy largo, tienen distintas lenguas, distintas religiones. Los indígenas nos legaron culturalmente muchas cosas y fueron sin duda el primer personaje que aparece en el territorio de lo que llegó más tarde a través del proceso histórico a ser Venezuela. Es, por lo tanto, el indio americano, ese personaje que se mantiene con una evolución muy lenta, creando cerámicas, creando sus creencias, hasta el momento en que amanece la historia, que amanece para Venezuela muy tardíamente, ya en el siglo XV. A mediados del año de 1498, 3 veleros se acercan a la isla de Trinidad. Aquí comienza nuestra historia. Aquí termina la prehistoria. En esos 3 veleros vienen Cristóbal Colón y un grupo de españoles que lo acompañan en su tercer viaje a América. Estos hombres representan la mentalidad nueva y distinta del segundo personaje de nuestra historia. Durante miles de años no tuvimos sino al indio americano. Ahora aparece el europeo en la figura de Colón y de sus compañeros. ¿Quiénes eran ellos? Unos españoles del siglo XV, unos hombres imbuidos de una idea religiosa profunda, que venían de una herencia de lucha contra los infieles, con una gran idea de unidad y de predominio de la fe católica como la misión fundamental y central del hombre. Traían una herencia grecolatina, traían una herencia cristiana, traían una militancia de afirmación de la fe y venían a descubrir un mundo desconocido. Nunca habían visto un indio, nunca habían estado en contacto con una tierra semejante a América, de modo que fue un encuentro total y nuevo que abrió unas perspectivas extraordinarias de ajuste, de choque, de encontronazo violento, que es el comienzo de nuestra historia. Cosas atraían allí a estos aventureros. En primer lugar, las perlas, la riqueza perlera, que llegó a ser sumamente importante. Llegaron a exportarse enormes cantidades de perlas, de acuerdo con lo que declaraban en las cuentas de los quintos reales. De modo que gran parte de esas joyas que adornan a las reinas, a las grandes damas del Renacimiento en la corte española, eran perlas de Margarita, eran perlas de Cubagua, eran de la primera riqueza que se asocia al nombre de Venezuela. En esa ciudad también, claro, había cerca otra riqueza importante, que era la sal que se encontraba en la península de Araya, y por último una riqueza trágica, que era la posibilidad de esclavizar a los indios en la tierra firme y de llevarlos para venderlo en la isla española y en las primeras Antillas pobladas, y aún algunos de ellos fueron a dar a España. De modo que perlas, sal y esclavos determinan la fundación de esa ciudad transitoria, un poco absurda, sin posibilidad ninguna de sostenerse y mantenerse, que fue Nueva Cádiz de Cubagua. Es de allí de donde parten expediciones, es de allí de donde comienza esa colonización que se inicia en Venezuela por el mero azar de las perlas en el oriente, en toda esa región que hoy llamaríamos la región oriental del país y que gira en torno a la costa de Cumaná, al Golfo de Paria, al Golfo de Araya y a la isla de Margarita. De allí va a hacerse pues toda esa penetración y esas expediciones. En Cumaná comienzan a haber cientos de misioneros y ensayos de establecimientos que no van a poder marchar bien por la resistencia de los indios, porque claro, los conquistadores atropellan a los indígenas se alzan, hay encuentros, matachinas, dificultades muy grandes. Y aparece en 1520 un personaje cuya primera aparición histórica ocurre precisamente en esa costa nueva, en esa nueva fundación, que es Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, que va a ser
el apóstol de las Indias, que va a ser el gran defensor de los derechos indígenas, hace su primer ensayo de cambiar el sistema de colonización en lo que es hoy la costa venezolana oriental, cerca de Cumaná. Él ha visto la esclavitud de los indios, él ha visto las injusticias, ocurre a la corte de España y logra que los reyes le den autorización para iniciar una colonización distinta. Y esa colonización consistiría en traer labradores, en vivir pacíficamente con el indio, en mantener un contacto más normal y más humano, en asociarse estrechamente, en que vinieran estos labradores con sus familias. Es decir, una colonización pacífica, una convivencia de indígenas y españoles. Esto era pedir mucho en aquel momento, esto no lo entendían los conquistadores. Ellos venían en un plan de rapiña, venían como hombres de presa, venían con sus armas a imponer su situación, a imponer sus ideales, a imponer su religión, y no podían entender que se les dijera que se abstuvieran y que dejaran que este ensayo pacífico de crear aldeas en torno a labradores y a indígenas asociados prosperara. De modo que Fray Bartolomé fracasa porque su primer ensayo termina con una guasábara en que se alzan los indios, degüellan a los colonos y por lo tanto los conquistadores que representaban la idea de fuerza y de violencia encuentran que ellos tienen razón. Muy cerca, y ya Colón lo había visto en su primer viaje, está las bocas del Orinoco, está el delta. Y desde luego era una tentación muy grande ese inmenso río. Debían pensar los primeros exploradores y conquistadores españoles que por esa vía debía penetrarse muy adentro y que allí podían encontrarse grandes riquezas, desde luego mucho oro. Más tarde, cuando aparece el mito del Dorado, va a estar muy asociado con esa inmensa vía de agua. Es evidente que esa búsqueda a través del Orinoco debió ser, en buena lógica, la gran vía de penetración para la colonización de Venezuela. Sin embargo, no fue así. No fue así por muchas razones, porque no encontraron oro, porque lo que encontraron fue muy poco, porque hubo mucha resistencia indígena y porque atravesaron inmensas soledades. El primero que hace una exploración seria y que remonta hasta la confluencia del Meta y llega más arriba todavía, llega hasta los raudales de Atures y Maipures, es Diego de Ordaz, un antiguo conquistador de México que viene a Venezuela hacia 1531 y que en ese año, con la autorización de la corona española, hace una exploración del Orinoco hasta prácticamente Atures, hasta más arriba de la confluencia del Meta. Claro que esa exploración no le rinde mayor cosa, no encuentra oro, no encuentra ningún gran centro de civilización indígena, nada que se parezca al México que él conoció en su juventud, y por lo tanto regresa un poco derrotado, un poco desanimado, y esto determina el que esa inmensa vía de penetración no sea la vía principal de colonización de Venezuela, sino que la colonización se vuelque hacia la costa, concentrada primero en Oriente y más tarde, dramáticamente, va a haber un salto por el cual, por otras vías y de manera distinta, va a comenzar un ensayo de colonización en el otro extremo del país, en el occidente del país. De modo que estos van a ser dos focos de penetración, dos focos de colonización, dos focos de comienzo de historia, independientes el uno del otro y distintos el uno del otro. El de Oriente en torno a Cubagua y a estas tentativas de colonización de lo que es hoy en día el territorio de Cumaná y de los llanos orientales, y el que se va a hacer en Occidente, que es más tardío, más vasto y de consecuencias mayores. Mientras en la zona oriental, en torno a Cubagua, continuaba la actividad de pesca de perlas y de exploración de los territorios adyacentes, en el otro extremo del país, en pleno occidente, en torno a lo que es hoy la ciudad de Coro y lo que constituye los alrededores del Golfo de Venezuela y del lago de Maracaibo, va a presentarse una situación distinta. El año de 1529 llega el representante de un nuevo gobierno que en ese momento está confiado a una casa comercial y financiera muy poderosa de Alemania que se llaman los Welser. Llega Ambrosio Alfinger, nombrado gobernador de Venezuela. Este dato es importante. Es la primera vez que la palabra gobernación de Venezuela aparece de una manera oficial. ¿Y qué era Venezuela? ¿Qué entendían ellos por Venezuela? No todo el territorio de lo que hoy llamamos Venezuela, desde luego. Ellos llamaban la parte oriental del país. En rigor, lo que estaba más allá de lo que se había ido concediendo hasta Maracapana, hasta la parte oriental, en las anteriores concesiones que la corona había hecho a conquistadores y exploradores. De modo que cuando desembarca en Coro en 1529 Alfinger, él viene como gobernador de una provincia que se llama Venezuela y que no tiene una delimitación muy clara.
¿Qué encuentra él en Coro? Esto es importante. Él no encuentra en Coro sino una mera ranchería, un grupo de ranchos construidos por los indios donde poco antes había estado un factor español llamado Juan de Ampíes, que había sido probablemente el iniciador de esa fundación. Eso estuvo asociado con lo que llamamos hoy el territorio de Venezuela, porque se pensó que el dorado estaba o en alguna región de los llanos o en alguna región de lo que hoy llamaríamos la Amazonia o la Orinoquia, toda esa región que va entre el Meta, el Orinoco y el Amazonas. Es por allí que lo buscaron y lo estuvieron tratando de encontrar durante más de un siglo en expediciones increíbles. Estas expediciones en gran parte partieron de Coro bajo la inspiración de los gobernadores alemanes y del primero de ellos, Ambrosio Alfinger. Penetraron con sacrificios inmensos, salían de aquella ranchería, partían 200 hombres y al cabo de 3 años o 4 años regresaba la tercera parte de ellos maltrechos, miserables, sin haber encontrado el dorado desde luego y habiendo dejado de cada 3 hombres 2 muertos o por las flechas indígenas o por las enfermedades o por la miseria o por el hambre. De modo que este es el otro contraste. Así como Coro se proclama ciudad y no hay ciudad, y tiene un cabildo y no tiene dónde reunirse, y tiene una catedral y es una choza, y luego de eso, de la desproporción entre la realidad y la concepción ideal de lo que ellos piensan ser, surge este otro contraste increíble entre la miseria extrema en que vivían. Allí viven en una miseria increíble. No tenían que comer, no tenían casas, no tenían trajes. Tenemos las cuentas que se hacían entonces de la primera administración española y tenemos lo que es más interesante, las cuentas de los bienes de difuntos. La mayoría de esos hombres perecían y dejaban herencias que consistían en un peso y medio, en un par de calzas viejas, en una vieja espada. Era todos los bienes que tenían en este mundo después de haber entregado la vida en busca de la más fabulosa riqueza con que los hombres han soñado. De modo que ese contraste entre la riqueza soñada inmensa y la realidad de miseria extrema, como el contraste entre la ciudad ideal y lo que vino a ser aquella ranchería miserable, forma parte un poco de nuestra herencia. Hemos sido nominalistas, hemos pensado siempre que las cosas se crean nombrándolas y no haciéndolas, y esa es una herencia que nos arranca y nos viene desde la fundación misma de nuestra historia, desde el comienzo mismo de esa gobernación de Venezuela. Esa gobernación de Venezuela se va a extender por las expediciones. El mismo año de 1529, Alfinger funda lo que más tarde va a ser Maracaibo y penetra en lo que van a ser los llanos venezolanos occidentales y penetra en la cordillera de los Andes y los gobernadores sucesivos hacen expediciones sumamente extensas de 2, de 3 y de 5 años metidos en la selva del Orinoco, recorriendo los ríos más perdidos, siempre esperando que están en vísperas de alcanzar ese centro de riqueza increíble, incomparable, que es el reino del Dorado y la ciudad de Manoa, que era el asiento de ese reino increíble. Esa situación, desde luego, va a terminar en fracaso porque a medida que pasa el tiempo no se encuentra el dorado, porque la miseria es extrema y entonces esto obliga, desde luego, a una especie de repliegue. Y este repliegue hace que comiencen a haber expediciones no solamente ya en busca del dorado, sino en busca de tierras mejores, más ricas o más fértiles donde puedan aliviarse de aquella pobreza. De Coro se parte entonces muy pronto a fundar una ciudad hacia el interior, que va a ser una ciudad muy importante, que es el Tocuyo. El año de 1545, es decir, 16 años después de haber llegado los primeros gobernadores alemanes, se funda el Tocuyo. Lo funda Juan de Carvajal, que fue un hombre terrible, y el Tocuyo se va a transformar realmente en el gran centro de la exploración de todo el resto de Venezuela. Es del Tocuyo que van a partir las expediciones, no solamente en busca de nuevos territorios más fértiles y más útiles, de allí se va a partir hacia los Andes, de allí se va a partir hacia el oriente venezolano, hacia lo que hoy en día es el centro del país, desde esa gobernación de Venezuela. Este es un punto importante a retener. En ese momento no se llamaba Venezuela, sino esa parte occidental, y la gobernación de Venezuela tenía por capital a Coro, y comprendía exclusivamente lo que pudiéramos llamar los territorios que hoy en día estarían desde el estado Carabobo o desde el estado Lara hacia occidente. No comprendían ninguna otra cosa y hacia el sur hasta el comienzo de los llanos. Y la gente de Cubagua, la gente de Cumaná, la gente de Margarita no pertenecían a la gobernación de Venezuela. Ellos pertenecían a la gobernación de Cumaná o a la gobernación de la Nueva Andalucía, a un sistema y a un régimen distinto en cuanto a la autoridad central principal. De modo que aquí comienza a haber dos jurisdicciones
como más tarde va a haber otras muchas. Y Venezuela no es sino esa parte que va a adoptar de un modo increíble aquel nombre caprichoso que lanzó Amerigo Vespucci sin pensar en sus consecuencias y que estaba destinado a terminar finalmente por ser el nombre de todo este territorio y de toda esta nación. El Tocuyo se convierte en el gran centro de irradiación de esa primera etapa de la gobernación de Venezuela. Es de allí que parten las expediciones que van a fundar todas esas ciudades aledañas, unas hacia la parte de los Andes como Trujillo, pero particularmente hay una especie de tendencia a acercarse hacia lo que hoy es el centro del país. Partiendo del Tocuyo se va a fundar Barquisimeto, más tarde se va a fundar Valencia, se va a fundar un puerto que es el primer puerto que va a estar en esa zona central del país, que es la Borburata, de modo pues que es allí el gran centro de partida de esas expediciones y de colonización del país. Es una ciudad madre, es un centro raigal del cual parte toda la expansión de lo que va a constituir a Venezuela a partir de esa época. En esa expansión que parte del Tocuyo, claro, van buscando minas, van buscando tierras más fértiles y desde luego no han desechado la vieja idea de hallar minas de oro muy ricas o de hallar incluso el dorado, aunque los fracasos de la gobernación alemana han sido muy grandes. Y es entonces, partiendo de allí y buscando hacia la región del centro del país, como descubrieron unas pequeñas minas de oro en una región llamada cerca del río Buria, y en esa región van a traer, porque venía asociado con la idea de las minas, van a traer esclavos negros. El negro llegó a Venezuela muy temprano. Se puede pensar que ya desde Cubagua había presencia de negros en Cubagua porque los traían de las Antillas y ya había comenzado el tráfico negrero. De modo que, y incluso en la concesión que se le da a los Belser para Coro, se implica que tienen el derecho de traer 4.000 negros. De modo que el negro aparece muy pronto. Y allí en Buria va a haber un episodio muy significativo y muy revelador de la situación del negro en esa época colonial. Entre esos esclavos que están trabajando las pequeñas minas de oro de Buria, hay un esclavo que se llama Miguel. Había negros que hablaban español y era lo que ellos llamaban negros ladinos y negros que no lo hablaban. Miguel era negro ladino. Y Miguel prepara una insurrección. Esa insurrección tiene éxito, logra adueñarse de las minas, logra dominar a los guardias españoles y a los señores españoles y constituye una especie de pequeña república, mejor dicho, de pequeño reino, porque él se proclama rey, proclama a su mujer reina, doña Guiomar, y proclama a su hijito pequeño príncipe heredero. Él tenía la imagen, claro, de la corona española en la cabeza. Y en esa proclamación, él, claro, procura regresar a una especie de concepción africana del sistema político, de lo que ellos traían como recuerdo de su vida remota en África. Y este es el primer gran episodio de presencia de un hecho cruento y violento del negro en la historia venezolana. Pero el negro en la historia venezolana ya tenía tiempo y va a tener luego muchísima importancia. Van a seguir viniendo en partidas crecientes de esclavos que vienen sobre todo por la vía de las Antillas, donde estaba el gran centro de distribución del trágico, del abyecto, del horrible comercio negrero que venía desde África. Y estos hombres son los que van realmente a crear la agricultura del cacao, la agricultura de la caña, por así decirlo, la base de la vida económica venezolana en la época colonial. Van a estar muy asociados a toda la vida social del país y le van a aportar sus tradiciones culturales, sus mitos, sus leyendas, sus cantos, sus ritmos, su tambor, porque el ritmo del tambor viene con el negro a Venezuela. De modo que ese episodio aislado de Miguel sirve para poner de manifiesto la presencia del negro, que fue muy numerosa y que muchos de ellos se alzaron, se hicieron cimarrones, se fueron a las soledades del bosque, se asociaron a veces con el indio y crearon unas pequeñas aldeas un poco imitadas de la aldea africana, esas aldeas que ellos llamaban cumbes con un nombre africano. Llegó un momento en que hubo muchísimos cumbes en toda la zona poblada de Venezuela y esos cumbes eran pequeños centros de cultura africana, de lengua africana y de rebeldía africana en el territorio venezolano. En aquellas rancherías aisladas que constituían la población escasa y dispersa de la Venezuela de mediados del siglo XVI, el año de 1561 empieza a correr un rumor que mete miedo y que asusta a todos en aquel momento en que se creía en visiones, en aparecidos, en tragedias, en que había un fondo de irracionalidad muy grande en aquella población mezclada de españoles, de negros y de indios. En ese momento corre la noticia de que ha llegado a Margarita un hombre diabólico
un insurrecto, un conquistador que se ha alzado contra el rey y que viene con una manada de fascinerosos, matando, destruyendo y amenazando las formas de vida que ya habían establecido los conquistadores españoles. Este hombre es Lope de Aguirre. La aventura de Lope de Aguirre tiene su final y su culminación en territorio venezolano. Él venía del Perú, había descendido por el actual río Amazonas, había desembocado en el Atlántico, había llegado a Margarita pensando llegar por sorpresa, se le escapan y se le fugan algunos de los hombres que lo siguen y por lo tanto la sorpresa le fracasa y se encuentra con que le están preparados para resistirle. Él pasa entonces de Margarita a la Borburata, que era el puerto principal que quedaba cerca de la recién fundada Valencia, y de allí sube a Valencia y de allí sigue a Barquisimeto, combatiendo contra las fuerzas del rey, cada día con menos recursos, más aislado, más solo y más abandonado, hasta que en Barquisimeto termina prácticamente solo, acompañado de su hija, a la que mata antes de que lo maten los soldados españoles. Esta rebelión de Lope de Aguirre personifica en territorio venezolano el final de un gran drama histórico, que es lo que pudiéramos llamar el pleito del conquistador con la corona española. La conquista de América se hizo por iniciativa privada. La corona lo que hacía era autorizar, dar permisos, dar autorizaciones jurídicas para que alguien por su cuenta y riesgo, con su dinero, con su pellejo, con sus hombres, viniera a encontrar territorios que una vez encontrados, entonces se le concedían en gobernación. De modo que esta fue la manera como prácticamente se hizo toda la conquista de América por cuenta y riesgo de los conquistadores. De modo que ellos tenían, y en el fondo no les faltaba razón, un poco la noción de que aquello les pertenecía por uno de los más viejos derechos que el hombre ha invocado nunca, que es el derecho de ocupación. Eran ellos quienes habían conquistado, o como ellos decían, quienes habían ganado esas tierras, y luego cuando las habían ganado y conquistado y resultaban que eran importantes, entonces aparecía la corona española. Y la corona española aparecía con sus leyes, con sus funcionarios, con sus magistrados, con sus audiencias, con sus disposiciones, y les quitaba el dominio, los reducía o los eliminaba pura y simplemente. Y esto, claro, provocó rebeliones muy graves, disgustos y desagrados gigantescos, como fueron el caso de la rebelión de los Pizarro, que provocaron verdaderas guerras civiles en el Perú, con el deseo de desconocer esta especie de interferencia de la corona, de las leyes de Indias que venían a impedirles esclavizar al indio, sacar el provecho de todo cuanto estaban ejerciendo. Y esto es lo que representa Lope de Aguirre. Lope de Aguirre es la última expresión y la más dramática de esta rebelión desesperada para lograr que la corona no les arrebatara el fruto de su conquista. Claro que esa rebelión fracasa y fracasa trágicamente en Venezuela, y así termina ese viejo capítulo que azotó y conmovió toda la colonización española en esa etapa y que podríamos llamar la querella del conquistador contra las leyes de Indias y contra la jurisdicción establecida de la corona española. Hasta mediados del siglo XVII no se había intentado seriamente la colonización de lo que hoy llamamos el Valle de Caracas. Había permanecido muy curiosamente este centro del país aislado, inabordable, negado, posiblemente por la misma resistencia de las tribus que la poblaban, que eran en gran parte tribus caribes, muy aguerridas, muy irreductibles, muy resistentes a la penetración y a la sumisión. El año de 1558 aparece en la costa de lo que es hoy en día el litoral de Caracas un personaje muy curioso que se llama Francisco Fajardo. Francisco Fajardo era un mestizo, es decir, hijo de un capitán español y de una hermana de un cacique de esa región precisamente que se llamaba Charaima. Él nace en Margarita y desde luego participa de esa situación ambivalente en que es hijo de un español, está incorporado, claro, a la cultura predominante en Margarita en su tiempo, habla español, está criado como un español, pero es hijo de una indígena, es hijo de Isabel, la cacica Isabel Charaima, y desde luego esto le abre una posibilidad de contacto con los indígenas de esa región. Y el año de 1558 él hace una primera tentativa, acompañado por su madre, de venir a conocer los parientes de la madre y de penetrar hasta el Valle de Caracas, donde se suponía que había minas de oro, o allí mismo en los alrededores. Esa primera tentativa la va a repetir luego en otras ocasiones Fajardo, sin que tenga mucho éxito. Logra poner un establecimiento en la costa, que él llama el Collado, más o menos cerca de lo que hoy en día es el Caraballeda, y luego hace en el valle propiamente de Caracas el establecimiento de un hato, de una pequeña propiedad agrícola defendida que se llama el Hato de San Francisco. Esa es la primera tentativa de fundación de una ciudad en el Valle de los Caracas. En ese valle alto
poblado por indios de descendencia caribe muy aguerridos y muy difíciles. Al propio Fajardo, a pesar de su sangre indígena y de que hablaba las lenguas locales, no le fue fácil esa situación y no logró estabilizar ese asiento. Pero desde el Tocuyo, que se había convertido pues en ese gran centro de irradiación y de penetración, varias veces se había pensado en la posibilidad de llegar hasta allí. Habían llegado hasta Valencia, habían fundado Burata, de modo que era muy lógico pensar que quisieran llegar todavía un poco más allá en el camino hacia Oriente, en la expansión hacia el centro. Y es lo que ocurre el año de 1567. Una expedición que ha salido del Tocuyo al mando de un capitán muy famoso y muy entrenado que es Diego de Lozada, llega hasta el Valle de los Caracas y va a hacer la fundación de un pueblo que se va a llamar Santiago de León de Caracas. Santiago por el apóstol tradicional de la Reconquista española, que era el santo militar de España. León por el nombre del gobernador de turno en la provincia, que era Ponce de León, y Caracas por el nombre de las tribus indígenas que poblaban esa región, que eran los indios Caracas. De modo que finalmente esa ciudad que se va a llamar Caracas y que va a ser la capital de Venezuela, comienza por ser una pequeña fundación hecha el año de 1567 por Diego de Lozada en un día que no conocemos. Muchos suponen que debió ser en el 25 de julio, día de Santiago, pero otros con buenas razones alegan que habiendo llegado al Valle de Caracas en el mes de abril, Diego de Lozada difícilmente iba a esperar hasta julio para hacer la fundación, tanto más que las fundaciones las hacían ellos sin necesidad de que hubiera nada. Con que hubiera un rancho o dos ranchos, le bastaba hacer la ceremonia, plantar el rollo, declarar fundada la ciudad en nombre del rey, designar el cabildo, porque claro, era lo más importante, crear la estructura jurídica de la ciudad, y luego ya vendrían la construcción de calles y de casas lentamente, pero la ciudad quedaba constituida en ese momento. Esa fundación es muy importante porque esa ciudad va a estar destinada a ser el centro y el corazón del país de Venezuela. Primero de la gobernación de Venezuela, que no era la totalidad del país porque el oriente no formaba parte de esto, y durante mucho tiempo tampoco lo formó Guayana, y durante mucho tiempo tampoco lo que hoy en día constituye la mayor parte de la región andina de Venezuela. Pero aún así, ese asiento en aquel valle alto, en aquella posición importante, que además va a resultar fallo en materia de oro, va a constituir el centro futuro y el puente de mando y el centro de destino de desarrollo de todo el país. Ese año de 1567, cuando Diego de Lozada funda Caracas, funda nominalmente esa entelequia, que era la ciudad de Santiago de León de Caracas, hacía 38 años que Ambrosio Alfinger había llegado a Coro. De modo que en un proceso de 38 años, en esa expansión que parte de Coro y pasa al Tocuyo, va a pasar del Tocuyo hacia Barquisimeto, de Barquisimeto hacia Valencia y de Valencia por fin va a llegar al Valle de los Caracas y va a establecer lo que finalmente será el centro en todos sentidos del futuro desarrollo de la inmensa región que más tarde llegó a ser Venezuela. Esa es la historia de la aparición del destino en esa ciudad que muy pronto va a desempeñar y a mostrar toda la importancia que va a tener en el futuro. No fue fácil la dominación de las tribus indígenas del Valle de Caracas. Los caciques indígenas de origen caribe que la poblaban, y particularmente algunos que lograron una estatura heroica y legendaria, como fue el caso de Guaycaipuro o de Tamanaco, mostraron una resistencia desesperada y tenaz que iba más allá de toda posibilidad de resistencia. Con inferioridad de armas, con inferioridad numérica, resistían a las derrotas españolas, resistían a las armas de fuego, resistían a los caballos y a los perros y retoñaban a cada momento nuevamente en su rebelión y en su resistencia desesperada en defensa de lo que era su vida, de lo que era su territorio, de lo que era su lugar de nacimiento, su hábitat natural. Esto tomó varios años y tuvo episodios de un heroísmo increíble que lo simboliza probablemente de un modo magnífico el caso del cacique Guaycaipuro, que termina inmolado, incendiado en su propio bohío, rodeado por las fuerzas españolas y finalmente sacrificado heroicamente. Una vez que termina este proceso lento y difícil de pacificación y que parece estabilizarse ya una vida normal en la pequeña ranchería que era la ciudad recién fundada, donde no había prácticamente ninguna casa que no fuera de bahareque y de paja, ocurre un hecho importante. 9 años después de la fundación, el entonces gobernador de la provincia de Venezuela que habitaba en Coro,
don Juan de Pimentel, resuelve trasladarse a Caracas. No trasladar la capital porque él no podía hacerlo, no estaba en su poder, sino venirse él. Y se instala en Caracas el año de 1576. Claro que este paso va a traer como consecuencia otros sucesivos. Más tarde va a venirse el obispo, que también estaba en Coro, más tarde y con resistencia el Cabildo Metropolitano, y de hecho va a constituirse Caracas en capital de la gobernación de Venezuela, de eso que se llamaba la gobernación de Venezuela. Es allí entonces donde se va a establecer el centro de dirección superior de todo el proceso de estructuración de la vida, de la sociedad y del destino colonial. ¿Qué era esa ciudad? ¿Quiénes eran esos hombres y cómo era esa situación? Era una sociedad que giraba en torno, en primer lugar, a lo que pudiéramos llamar los principios y los modelos de la vida española. España trató de establecer en América sus modelos de vida, sus estructuras, sus instituciones, los cabildos como existían en las ciudades españolas, las funciones religiosas y políticas personificadas por el obispo y por el gobernador, los cabildantes que tenían las funciones que los cabildos tenían en España, las audiencias que estaban encargadas de la administración de la justicia, en fin, una estructura jurídica a la española, pero en una sociedad que en gran parte estaba compuesta por la presencia del indio y del negro y del mestizo. Una sociedad en que había otras culturas, porque el indio tenía su vieja cultura que claro no desaparecía ni iba a desaparecer por el mero hecho de un bautismo apresurado, y el negro tenía la suya propia también que la aportó. De modo que se establece una sociedad sui generis con la presencia de estas tres culturas y con la tentativa de trasplantar a un ambiente nuevo un modelo que correspondía a lo que se había producido en la Castilla de la Edad Media. Esa sociedad comprendía, en primer lugar, una estructura política y administrativa que estaba encabezada por el gobernador y capitán general, el hombre que tenía la autoridad civil y la autoridad militar sobre la gobernación. Este hombre y los principales funcionarios eran generalmente españoles. Muy rara vez y muy tardíamente algún criollo pudo acceder en alguna parte de América a una función de esta clase. Luego venían los propietarios de tierras, la gente que se habían establecido y que eran en gran parte conquistadores o descendientes de conquistadores y que constituían, por así decirlo, el núcleo directivo y principal de la sociedad. ¿Qué tenían estos hombres y qué habían adquirido? La corona española, una vez terminada la conquista, comenzó a realizar una especie de obra de asentamiento y de estructuración social. Lo primero que hizo fue repartir tierras. Estos se llamaban mercedes de tierra. A estos conquistadores, según su importancia, según sus obras, se les daba un pedazo de tierra generalmente muy grande. Se les entregaban medidas excesivas de leguas de tierras para que establecieran allí explotaciones agrícolas. Y además surgió una institución que se llama la encomienda. La encomienda no tiene nada que ver con la propiedad de la tierra. La encomienda consistía simplemente, como su nombre lo dice, en encomendarle a un conquistador, a un español establecido, encomendarle la dirección de un grupo de indígenas. Esos indígenas quedaban sometidos a él, dirigidos por él, en una especie de dependencia espiritual y física. Él los dirigía, él estaba obligado a enseñarles la religión cristiana y por lo tanto él era el jefe de estos hombres. Y luego los utilizaba, claro está, en trabajos y en labores, tanto en el campo como domésticamente en el servicio de su casa. Esto constituía la encomienda. De modo que la encomienda, que podía encomendar 10 indios o 12 indios o centenares de indios según la importancia, y la merced de tierras, que igualmente fluctuaba entre pocas o muchas extensiones de tierra, fueron la base de la sociedad colonial, que era básicamente una sociedad agrícola, que vivía de la explotación de la tierra con el trabajo del indio y con el trabajo del negro. En cuanto a la ciudad misma, era una ciudad mínima. Juan de Pimentel mandó muy pronto un informe a la corona española con un pequeño plano en el que describe la cuadriculada disposición de aquella pequeña ciudad que tenía 20 manzanas. Eran 20 manzanas y una pequeña plaza, la vigésima de ellas, que era la central, era la pequeña plaza mayor, en torno a la cual estaban las rancherías, estaban los ranchos en que estaba la casa de gobierno, en que estaba la iglesia y en que estaba el cabildo. De modo pues que era una vida elementalísima, una vida restringida y muy pequeña. Esa sociedad se dividía, por lo tanto, en castas muy cerradas. Arriba estaban los españoles peninsulares que ejercían las grandes funciones de gobierno,
y el obispado y las funciones principales de la iglesia. Luego seguían los conquistadores e hijos de conquistadores, que eran los propietarios de territorios con el trabajo de los indígenas y de los negros. Y luego al final de la escala estaban los mestizos y por último, al final de la escala estaba el negro esclavo. De modo que esa era la estructura que se estableció ya desde ese momento y que fue prácticamente la estructura incambiada de la sociedad colonial hasta fines del siglo. Había una pobreza absoluta en ese comienzo y esa pobreza se mantuvo mucho tiempo. No había minas, no se encontró oro, la producción agrícola era escasa, producían maíz con las técnicas indígenas, producían cacao en gran parte con las técnicas indígenas, introdujeron el trigo, introdujeron un poco la ganadería, pero de todos modos venían al año 1 o 2 barcos de España y era todo el contacto que había con el mundo exterior. El año de 1590, el Cabildo de Caracas, frente a la extrema miseria en que estaban, resuelve mandar a España a un delegado que lleve una petición de ayuda y de socorro al rey Felipe II. Y escogen para esto a un vecino reciente que había llegado hacía poco tiempo antes a la ciudad de Caracas viniendo de Santo Domingo y que era español de origen vascongado. Este delegado se va a llamar, este procurador, como decían ellos entonces, se llama Simón de Bolívar. Es el fundador del apellido Bolívar en Venezuela y de la familia de Bolívar en Venezuela y el más remoto antepasado del libertador que llegó a tierra venezolana. Simón de Bolívar sale con un largo petitorio ante el rey, que es simplemente un retrato de la miseria extrema. No había moneda, los pagos se hacían o en pedacitos de oro o en perlas, había un comercio mínimo, la producción era muy escasa, no había contacto con el exterior, los agobiaban los impuestos que tenían. Él va a suplicar que el rey remedie esta situación y que les dé ayudas y mercedes. Esta misión tiene un éxito relativo. Simón de Bolívar va a la corte y logra que Felipe II le conceda algunas mercedes, algunas ventajas a la miserable, a la pobrísima provincia donde se había buscado infructuosamente el dorado y donde la riqueza de las perlas había terminado. De modo que cuando termina el siglo XVI y regresa Simón de Bolívar con el resultado escaso de su misión, podemos decir que está establecida la sociedad colonial venezolana, que está estructurada en ese régimen cerrado de castas y que la caracterizan 2 rasgos fundamentales: el atraso, la pobreza y el aislamiento. Es así como se va a ir madurando el alma venezolana y es así como va a ir creciendo la raíz de una nación que más tarde va a llegar a ser esta que hoy tenemos.